Y como comentábamos antes del corte, estamos en la antesala de un gran proceso electoral y las noticias electorales continúan hoy en la tarde. Incluso la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral va a sesionar y para analizar y poner en contexto qué tanto se tocó o no se tocó el INE, como habíamos iniciado el año con esa demanda de la llamada Marea Rosa. Tenemos en la línea telefónica, y mucho lo agradezco, a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, ex presidente consejero del Instituto Federal Electoral. Luis Carlos, gracias por acompañarnos esta mañana. El gusto es mío, Ivonne. Muy buenos días. Muy buenos días. Finalmente, tú dirías, Luis Carlos, en balance 2023, ¿se salvó el INE y el tribunal del plan B? La Corte Sí, determina que es inconstitucional, pero ¿fue suficiente? se salvaron, pero se debilitaron. Ok. Efectivamente, el INE podría el día de hoy ser una cosa diferente, tener otro nombre, haber sido desmantelado, haberle restringido y limitado sus funciones, y eso lo salvó la Corte y salvó también la participación de la gente mediante la Marea Rosa. Pero el hecho es que el proceso de nombramiento de 4 consejeros que ocurrió en marzo, pues fue accidentado. La presidenta del INE salió por tómbola. En los últimos meses ha habido un problema de gobernabilidad interna en el Consejo General, y entonces el INE sigue funcionando. Yo creo que va a poder sacar la chamba el próximo año, pero claramente se ha debilitado. Y en el caso del Tribunal Electoral, pues hemos visto que hubo una crisis interna hace 2 semanas. Ojalá la nueva presidenta del Tribunal Electoral asuma su mando con independencia, pero hay turbulencia en las dos instituciones, y claramente eso significa que todos los ataques del presidente, sus deseos de reforma, pues sí han surtido algún efecto, sí han generado daño moral, sí han generado ataques, sí han generado distracción. Esa es la verdad. Entonces, qué bueno que siguen existiendo las organizaciones electorales, pero qué mal que hayan sido parte de un ataque tan largo, porque ya lleva varios años. Luis Carlos Ugalde, no es la primera vez que hay tensiones en el Consejo General del INE ante CIFE, de la llamada herradura de la democracia. Sin embargo, hoy lo que observamos es que la tensión entre un grupo de consejeros que pues están tratando de preservar la vida colegiada y la autonomía del INE, pues se traduce en la imposibilidad de que sus pronunciamientos, sus decisiones sean acatadas. Y me refiero particularmente a la imposibilidad que vemos hasta ahora que el jefe del Ejecutivo asuma, por ejemplo, los llamados a no intervenir en la elección, un llamado que esta semana incluso Acción Nacional subrayó en voz de su dirigente Marco Cortés. Efectivamente, el INE está partido en dos. Hay 6 consejeros de un lado que pugnan por una vida institucional más independiente, y da la impresión de que del otro lado hay 4 o 5 que están en una ruta de ser más complacientes con el gobierno, de ser más tolerantes, de generar una mejor relación. La misma presidenta del INE dijo hace algunos días en una entrevista: una de mis grandes logros ha sido normalizar la relación con el gobierno. Creo que tiene razón en parte en que una relación estridente de insultos, de ataques, como ocurrió en la presidencia de Córdoba, es algo que no puede sostenerse mucho tiempo. Pero tampoco puedes decir tú que un objetivo del instituto es mantener una buena relación con el gobierno. El objetivo del INE es garantizar la legalidad de las elecciones. Si el presidente se enoja, es problema del presidente, pero tu función no es que el presidente esté contento contigo. Pero habiendo dicho eso, hay 6 consejeros que pugnan por una vida más institucional e independiente, y que está partido en dos, y la presidencia del instituto no ha logrado construir una mayoría de personas para cosas tan simples como nombrar a los funcionarios del instituto. Y esta orfandad de la estructura ejecutiva del INE, pues sí es un problema, porque siempre decimos que el INE es una institución muy profesional, y lo es, que
funciona como un reloj y en parte es cierto, pero si no hay directores, y esto ocurre durante mucho tiempo, esto sí puede empezar a mermar la efectividad para operar una elección. Entonces, sí está partido en dos, faltan estas cabezas operativas y esto además genera la falta de autoridad moral que en ocasiones requiere el INE para llamarle la atención a actores políticos. López Obrador desdeña al INE, desdeña las instituciones, se burla de ellas, pero si el INE estuviera unificado, hiciera una reflexión, una voz firme, si el INE y el Tribunal Electoral fueran de la mano, y si además en la Corte no hubiera estas grillas que se han generado por la salida de Arturo Saldívar, que me parece una de las acciones más vergonzosas del año en Por materia supuesto. política, probablemente en el gobierno habría más respeto y habría más acatamiento, pero como todas están con problemas internos y sin actuar de manera alineada, pues entonces el presidente se siente con más libertad para no hacer caso. Luis Carlos Ugalde, él es director general de Integralia Consultores y fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Aprovechando que te tenemos tu conocimiento profundo de nuestro sistema electoral, ¿podría recordarnos, porque son los básicos que a veces se desestiman y se normaliza el desdén de los mismos, podría recordarnos cuáles son los principios de nuestra democracia electoral constitucional que deben ser resguardados por un INE y por un tribunal, los artículos que nos dan equidad y que nos dan una contienda democrática? Bueno, los principales yo creo que son el que haya certeza de que las reglas del juego se van a aplicar para que todo el mundo se apegue a ellas. Dos, que haya imparcialidad por parte de los árbitros, es decir, que no se vayan para favorecer a uno u otro. Tercero, que haya equidad en la contienda electoral para que el piso sea parejo. Yo te diría que esos son los tres principales, que hay otros, pero estos son los tres centrales. Y yo te podría decir, piso parejo, pues no se nota que haya piso parejo, hay piso disparejo, hay una candidata que ha gastado muchísimo dinero desde hace 2 años, hay un aparato del Estado que está ayudándola y esta crítica que hago ahora la habría hecho hace 20 años en contra del partido hegemónico de entonces, el PRI. Dos, el tema de la independencia, autonomía de los órganos electorales se observa, digamos, tambaleante. Yo sigo apostando porque al final lo hagan todos con autonomía, pero hay dudas, hay resquemores, de tal forma que pues estos principios siempre están en riesgo y creo que en esta elección están más en riesgo que en otras ocasiones. La fiscalización de recursos, que es quizá uno de los temas siempre más delicados y más relevantes, porque incluso tenemos en la Constitución establecido que si se rebasa el tope de gastos de campaña, pues puede anularse una elección, ¿no es así? Así es, efectivamente. Y abordamos ahora el tema de la fiscalización de recursos. Luis Carlos, adelante. Mira, Ivonne, el tema del dinero es el tema central de la equidad. Cuando uno gasta mucho y el otro gasta poco, pues no hay piso parejo. Y esto ha sido un problema histórico en la democracia mexicana. Desde los años 90 y siempre esto ha tratado de evitarse. Y para que no gasten mucho unos y pocos otros, es la fiscalización. Pero este año y el año pasado se vio un fenómeno de campañas muy anticipadas, en donde eso obviamente genera que en el caso de los aspirantes oficiales durante varios meses estuvieron en un proceso interno que violó la ley, pero que los colocó en la palestra pública para hacer campaña. ¿Y cuánto habrán gastado estas personas, las llamadas y mal llamadas corcholatas oficiales? Pues cantidades enormes de dinero. Y luego Morena abrió un proceso interno en el mes de julio, en donde ya de forma más abierta todas estas corcholatas se fueron a recorrer al país y fuimos testigos de eventos multitudinarios que cuestan muchísimo dinero.
Por otra parte, la oposición también inició su proceso, pero lo inició apenas en el verano. Y claramente el nivel de gasto de los aspirantes fue muchísimo menor. Entonces, aquí hay un problema de piso disparejo que el INE debiese corregir, pero como esto se hizo fuera de los tiempos legales, entonces el INE tiene pocos instrumentos, ha tenido poca capacidad de llamar la atención y apenas pronto nos vamos a dar cuenta de cuál fue el resultado de la fiscalización parcial que hizo el INE de esos eventos. Lo que yo te diría es que en este momento un gran problema que ya cargamos hacia 2024 es que ocurrieron muchas cosas fuera de la ley, fuera del ojo del INE, fuera de la fiscalización, y eso ya ha causado un daño de inequidad. Buena parte de la explicación de por qué una candidata va tan arriba en las encuestas de otra candidata, hay varias, pero una de esas es que ha estado en el ojo público con espectaculares eventos durante pues casi un año y por lo tanto pues eso ya genera una diferencia. Ojalá a partir de ahora el INE pueda poner un ojo porque estamos ya en precampañas. Fíjate, estamos en precampañas cuando en realidad estamos en campañas. Sí. Y las campañas formalmente empiezan el 1 de marzo. Bueno, ojalá estas precampañas y las campañas de marzo, que durarán 3 meses, sean sometidas al escrutinio para que no haya excesos de gasto. Y aquí también el tema de las encuestas, que es parte del litigio de qué tanto hay un control, si el INE tiene una capacidad de verificar las metodologías que se aplican y el uso propagandístico de las mismas, Luis Carlos Ugalde. Sí, ese es un problema que ha sido siempre, no es nuevo, en donde quien tiene dinero, pues soborna, compra, induce que encuestas sean hechas para propaganda. Algunos de los resultados de esas encuestas se basan en los hechos, otras están distorsionadas, le subes el volumen a una persona, le bajas el volumen a la otra y lo que generas es la idea de que ya hay un resultado inevitable. Esto no es nuevo, se percibe que en esta temporada electoral hay muchísimo más esfuerzo en generar eso, se percibe que hay más dinero metiéndose a las encuestas, hay algunos encuestadores pues que están dispuestos a venderse, hay otros que no, en fin, entonces esto sí claramente distorsiona. Ahora el INE pues no puede, el INE lo único que hace es publicar las encuestas que le envían, pero el INE no puede forzar a que usen una u otra metodología, el INE no puede decir que esta está bien hecha o está mal hecha, es el mercado. Ahora el mercado, los que leemos encuestas, la prensa, pues ha visto en los últimos años que ha habido una falla muy significativa de algunas encuestas. Creo que ahí es donde debe venir el escrutinio. Ahora, finalmente te diría, estas encuestas claramente dicen que Sheinbaum es la puntera, eso es obvio, por un margen significativo, por supuesto, eso la convierte hoy en la favorita, por supuesto, pero también es cierto que el partido todavía no empieza, que la gente todavía no llega al estadio de fútbol, que falta mucho tiempo para que esto en realidad empiece a ser importante para la gente. En este momento, tú y yo y tu auditorio, que es muy atento a asuntos públicos, está ya involucrado en las campañas, pero el 80% de los mexicanos todavía no está en eso. Hasta febrero, yo creo, el ánimo electoral empezará a envolver a la opinión pública y la gente empezará a prestar atención y por lo tanto las encuestas empezarán a hacer más sentido porque la gente ya podrá emitir una opinión que hoy muchos mexicanos carecen de esa opinión todavía. Brevemente, para cerrar, Luis Carlos Ugalde, te agradezco mucho que nos estés acompañando esta mañana. Los reportes de Integralia Consultores a mí me encantan porque justamente nos dicen escenarios, focos rojos, ventajas, posibilidades. ¿Nos podrías compartir del último reporte de Integralia algunos datos que nos puedan permitir cerrar este balance? O esta Bueno, perspectiva, más bien. sí. En este reporte lo que decimos es básicamente un pequeño registro de qué han hecho las precandidatas principales, dónde han viajado, cuál es su opinión en redes sociales, cuántos eventos llevaron a cabo en las últimas semanas,
Y hay un dato interesante que muestra que si las mediciones de hoy, bueno, más bien, ¿cómo estaban hoy las personas candidatas en elecciones previas? Y hay un comparativo muy interesante que dice, por ejemplo, en 1999, cuando compitió Fox contra Cedillo y contra Cuauhtémoc Cárdenas, no contra Cedillo, contra Francisco Labastida y Cuauhtémoc Cárdenas, en este momento de la elección, el candidato puntero era el candidato del PRI, que era el partido hegemónico, Francisco Labastida. 6 meses después ganó Fox. En 2005 el candidato puntero era López Obrador, no por mucho, por unos 8 o 10 puntos, y Ujú. quien ganó fue Felipe Calderón. Y estos son solamente comparaciones para saber exactamente qué es lo que al final determina una elección. Pues son muchas cosas. En 2011, en este momento de la elección, Peña Nieto iba arriba como 20 puntos, acabó ganando, pero por un margen de 7 puntos. Así En es. 2017, en este momento de la elección, estaban más o menos empatados López Obrador y Ricardo Anaya. Después López Obrador se despuntó y ganó por un enorme margen, pero lo que trato de decir es que falta mucho tiempo, hay que tomar las cosas con calma y analizar la situación de un partido que empezará dentro de algunas semanas. Pues muchísimas gracias, Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, expresidente consejero del Instituto Federal Electoral, por habernos acompañado esta mañana y poner en perspectiva todo lo que viene electoralmente hablando para 2024. Gracias, Ivonne. Muy buenos días. Abrazo para ti.